Apreciadas y apreciados estudiantes, nuestro primer módulo de este espacio académico inicia con un tema denominado identificación, conceptualización y relación de las principales categorías en la teología, de manera especial en la teología sistemática. La teología sistemática antes era más conocida como teología dogmática, pero en cuanto integra otras áreas, pues diríamos que estamos dentro del gran contexto de la teología sistemática. ¿Qué pretendemos? ¿Qué deseamos? Ustedes lo van a encontrar también en el cuadernillo guía como insumo que se les da, pero aquí vamos a tratar las categorías principales tales como revelación, salvación, liberación y demás, que están contenidas en la palabra de Dios, que hacen parte fundamental de la teología y que por lo demás deben ser abordadas. Estas abordadas dentro de un contexto de la teología fundamental, de la cristología, de la antropología teológica y de la eclesiología, que finalmente son los principales tratados que tenemos nosotros en la teología sistemática. Así que el primero de ellos, la revelación, diríamos el principal, ¿no? Nosotros, como Iglesia Católica, pero también como teología cristiana, consideramos que la disciplina teológica se encarga justamente de la revelación, es decir, del estudio o reflexión de la revelación de Dios en Jesucristo a través de su Hijo, a través de Él, de Jesucristo, y cómo Él, a través de esa revelación, comunica su voluntad redentora, salvífica, liberadora, y además esto tiene, por supuesto, unas implicaciones para que el ser humano, creyendo, espere, esperando, tenga fe, crea, y a la vez creyendo, ame. Esta categoría y el correspondiente nombre o uso mejor que se hace de él, también tiene que ver con otras religiones, no somos los únicos que la utilizamos. Sin embargo, nosotros hacemos una diferencia. Es Dios el que opta por acercarse al ser humano. En otras religiones, por ejemplo, en las religiones griegas o por lo menos de la cultura griega y de la cultura romana, pues el ser humano como que tiene que rendir sacrificio siempre a los dioses para mantenerlos en calma, para que pues ellos hagan su voluntad o den lo mejor de sí para los demás. Sin embargo, en el caso de nosotros, de nuestra religión cristiana, la diferencia es que Dios opta por acercarse al ser humano. Dios se hace uno con nosotros y lo manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Ese acontecimiento de la encarnación o de la venida del Hijo de Dios al mundo, pues no es otra cosa que la muestra de su voluntad. Dios muestra qué desea de los seres humanos. Si queremos conocer a Dios, por tanto debemos conocer a Jesucristo. Y diríamos, ¿y cómo hacemos para conocerlo? Pues llegamos a otro momento, a otro punto muy importante que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras entonces contienen, diríamos, esas verdades reveladas del Dios que desde el Antiguo Testamento se reveló a nuestros primeros padres en la fe, por ejemplo, Abraham, y después el mismo Dios que se revela en su Hijo Jesucristo. Tenemos dos tradiciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes, por supuesto, esto lo conocen y lo saben. Sin embargo, sí es importante saber que si nosotros queremos también saber las acciones, los dichos y los hechos de Jesús, pues necesariamente tenemos que acercarnos a los escritos del Nuevo Testamento, a los evangelios, a las cartas paulinas y apostólicas, pero asimismo debemos reconocer que en cuanto teólogos, las Sagradas Escrituras para nosotros son un punto de partida fundamental, porque además, como diría la Dei Verbum, las Escrituras son como el espíritu o el alma de la teología. Esto lo dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en su número 24 y por tanto valdría la pena tenerlo en cuenta de esa manera. ¿Y qué nos cuentan las Sagradas Escrituras?
nos cuentan la historia del pueblo de Israel en sus inicios, Antiguo Testamento, y cómo Dios se revela a ese pueblo. Y ese pueblo por fe, que es otra de las categorías que justamente aparecen, ese pueblo por fe comprende que Dios les acompaña y se deja guiar por ese Dios. Después, con el paso del tiempo, esa fe se va materializando, como les decía, en los hechos y dichos de Jesucristo. Ahora bien, con el paso del tiempo, los datos de fe son cuestionados. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, esos datos de fe son cuestionados. Y entonces entra otra de las grandes categorías a jugar un papel muy importante, no porque antes no lo juegue, sino porque ahora viene a ser mucho más importante, sobre todo por el contexto helenista o del Imperio Grecorromano, donde va surgiendo el cristianismo, y tiene que ver con la razón, es decir, la capacidad humana de conocer y reflexionar la fe en la que cree. Porque, como dicen algunos teólogos, un Dios que no habla en palabras, un Dios que no se manifiesta racionalmente al ser humano, pues es un Dios difícil de conocer, en cuanto ustedes y yo conocemos justamente de Dios gracias a los raciocinios que podemos hacer. Y además porque es muy pertinente que exista siempre un diálogo entre la fe y la razón. No porque sean categorías distantes una de otra, sino por lo contrario, porque deben integrarse para que uno racionalice lo que cree y, por supuesto, crea lo que racionaliza. Asimismo, una de las grandes acciones que Dios, a través de la revelación, ha hecho, tiene que ver con la salvación y la liberación. Dios ha optado por salvar y liberar a su pueblo. Dios ha optado por salvarnos y liberarnos a todos nosotros, y eso tiene unas implicaciones dentro de la historia. Diríamos que la teología se encargó a lo largo de muchos años de estudiar, y ha estudiado, no solamente estudió en el pasado, sino también ahora, de estudiar justamente esas formas en las cuales Dios, tanto en las Sagradas Escrituras, salva y libera a su pueblo, cómo lo hace de manera especial en Jesucristo, y cómo esa salvación tiene unas implicaciones en nuestra vida. Es decir, que en aquellos lugares donde el sufrimiento inmerecido, donde las guerras, la violencia, la pobreza sigue surgiendo, pues diríamos que los índices de salvación y liberación lamentablemente no son permitidos. No porque Dios no lo quiera, ni más faltaba, sino porque es el ser humano el que muchas veces lo impide. Y todo esto que les estoy contando se estudia en la tradición. Es decir, existe la palabra tradición no como tradicionalismo, sino como el traditum, aquello que se da. Y son los apóstoles los que enseñaron a las siguientes generaciones quién era Jesús, qué hizo, qué predicó, cómo lo hizo. Y esa predicación, ese mensaje liberador y salvador, se va convirtiendo en una tradición que se cuenta, tanto así que gracias a esa tradición contada nosotros conocemos de Jesús, es decir, conocemos quién fue, qué hizo y por supuesto conocemos de la obra salvífica de parte de Dios para el ser humano. Así que, como ustedes se dan cuenta, tenemos todo un bagaje en la historia, todo un camino en la historia que va pasando por diferentes etapas. Estas etapas están mucho más explícitas en el guión, en la cartilla que ustedes tienen, pero quiero invitarles a que se detengan en cada una de ellas y a que exploren incluso la bibliografía que nosotros les hemos ofrecido para que se den cuenta cómo justamente estas comprensiones que estoy diciendo de manera rápida a través de este video, cómo esas comprensiones han pasado por la historia y cómo en cada evolución o desarrollo histórico pues entra la cultura a determinar, entra el contexto sociopolítico, socioeconómico, el contexto de cada lugar y de cada época, además de la historia de cada época, cómo entra a jugar una relación muy grande. Y cómo en ese afán de descubrir, de interpretar lo que tiene que ver con la fe, la revelación, la salvación, cómo en ese afán de hacer eso, pues hay una mediación hermenéutica, es decir, una mediación interpretativa, intentar
comprender a qué se referían los padres de la iglesia, intentar comprender a qué se referían los escritos o autores neotestamentarios del Nuevo Testamento, a qué se referían los autores, los posibles autores del Antiguo Testamento. Hay una mediación muy importante que es hermenéutica. Y todo esto termina, como les decía, en 4 de los principales tratados de la teología sistemática: la teología fundamental, la cristología, antropología teológica y eclesiología. ¿Y por qué razón? Porque justamente la teología fundamental da los fundamentos sobre la fe en la que creemos. La cristología se encarga por su parte de reflexionar en torno al misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el ser humano paradigmático para la comunidad creyente cristiana. ¿Cómo eso tiene unas implicaciones en el ser humano? Antropología teológica, y cuál es la vocación del ser humano, a dónde, diríamos, debe tender el ser humano. Y todo esto en una comunidad que se llama la comunidad eclesial o la iglesia. Una iglesia que, como ustedes saben, es por una parte institucional, jerárquica, pero también la iglesia es considerada pueblo de Dios. Y las dos se integran. En esa categoría de pueblo de Dios está integrado, por supuesto, la jerarquía. Y por lo demás, en cuanto a una institución humana, pues con las críticas, con las falencias, con las grandezas y las pequeñeces de todo ser humano, también hay en la misma iglesia, para que nosotros demos cuenta de cada situación en el tiempo. Finalmente, queridas y queridos estudiantes, en este módulo es pertinente que nosotros tratemos o abordemos temas como el sufrimiento humano, especialmente porque en contextos como Latinoamérica y el Caribe, donde se viven situaciones tan complejas, no solamente a nivel político, no solamente a nivel económico, sino desde el mismo hecho de fe, con toda la emergencia de movimientos espirituales, religiosos y demás, es necesario que nosotros comprendamos que el dolor y el sufrimiento, la pobreza inmerecida, el dolor y el sufrimiento inmerecidos y ese tipo de acciones, pues llevan a que el ser humano busque una búsqueda espiritual, una búsqueda de salida de esas situaciones, una búsqueda de liberación, si se quiere, de esas situaciones. De eso se ha encargado la teología en Latinoamérica y el Caribe, no sin críticas en su momento, pero es pertinente que nosotros analicemos que Dios tiene mucho que decir, los escritos bíblicos tienen mucho que decir a nuestra realidad, porque lo primero que debemos afirmar es: Dios no quiere el sufrimiento del ser humano. Dios no desea ese sufrimiento inmerecido en el ser humano, y tampoco Dios, mucho menos, desea que las personas históricamente vivan pobres, sigan pobres y mueran a temprana edad por la pobreza. Así que esa situación que nosotros vivimos y tenemos es justamente la que abordamos en este primer módulo, que espero ustedes saquen el mejor provecho, cuenten con su docente, conmigo desde luego. Las preguntas que de pronto surjan a partir de este video, por favor, las escriben, ya sea al chat, ya sea al email, ya sea a la plataforma, los cuestionamientos, y como les digo, siempre por favor llegar a su guión, llegar a la cartilla que se les ofrece, porque allí está de una manera más explícita toda esta información que pues de manera más sucinta estamos dando. Aprovechen este módulo. Muchas gracias.